Muy buenos días, claro, así es, tú bien lo dices, fue un intento de asalto finalmente porque finalmente logra repeler este asalto el dueño. Esto ocurre en el centro de la comuna de Los Andes, el mediodía del día viernes, de la jornada de ayer, es cuando ingresan al menos dos antisociales con su rostro cubierto, armados también y con la intención de asaltar y de robar las especies al interior de esta joyería en la calle Maipú del centro de Los Andes. Es ahí donde se percata en primera instancia una trabajadora que estaba en el lugar, quien finalmente termina gritando de manera alarmante para poder repeler finalmente este asalto y sin embargo, minutos más tarde, segundos más tarde, bien digo, el dueño de esta joyería repele este asalto con un arma de fuego y comienza a disparar en contra de estos dos delincuentes, quienes tienen que correr finalmente porque el dueño comienza a disparar en su contra. Al menos habría percutado dos disparos en contra de estas personas, quien finalmente terminan arrancando, subiéndose a un vehículo y arrancando de este asalto en el centro de Los Andes. ¿Te parece, Luis, si revisamos el ambiente que se vive en este intento de asalto en el centro de Los Andes? Pongamos atención. Los gritos son terribles de la persona que está adentro cuando sale, no sé si es el dueño de la joyería, pero los gritos son despavoridos. Rodrigo. No sé si... Sí, escuchamos en ese ambiente, Luis. Claro, son los gritos que tiene finalmente esta trabajadora que estaba al interior de esta joyería. Es una joyería, como te comentaba, ubicada en el sector de la calle Maipú, una joyería H&H, y ingresan estas dos personas, estos dos delincuentes con su rostro cubierto, armados también. Ella se percata de lo que va a suceder y comienza a gritar de una manera alarmante. Lo escuchábamos en este registro que finalmente son las cámaras de seguridad de la joyería. Esto también alerta a ambos delincuentes, quienes minutos más tarde se dan cuenta, o en ese mismo instante se dan cuenta que detrás de ella viene el dueño de esta joyería y comienza a disparar en su contra. Según la información que hay por parte de Carabineros, quienes están llevando adelante también esta investigación, al menos dos disparos habría percutado el dueño de esta joyería, lo que finalmente termina repeliendo este asalto que iba a cometer estos dos delincuentes. Ellos salen de este lugar, el dueño dispara en contra de ellos y se suben también a un automóvil. Habría un tercer delincuente involucrado porque había un automóvil esperando en las afueras de la joyería y es ahí donde finalmente terminan dándose la fuga desde este lugar. Lo que ha llamado mucho la atención, tú lo remarcabas, Luis, son los gritos de esta mujer, esta trabajadora, que se da cuenta cuando ingresan armados estos delincuentes, comienza a gritar de manera alarmante, despavorida, y luego de esto es el dueño quien repele finalmente este asalto en el centro de Los Andes. Llama la atención también, Luis, lo veíamos, lo conversábamos anteriormente, esto sucede a las 12 del día, en pleno centro de la ciudad. Son delincuentes armados que van con su rostro cubierto y es por eso que también los vecinos también y las personas, los comerciantes de la comuna de Los Andes están preocupados por esta delincuencia que se da a plena luz del día y también con armas de fuego. Eso es lo que ha llamado mucho la atención y tiene bastante intimidados también y asustados a los comerciantes de este lugar, Luis. Sí, lo que más me preocupa, Rodrigo, es el tema de la utilización de las armas. Claro, en este caso, el dueño de la joyería logra repeler el intento de asalto con los disparos y con el arma. Pero ¿cuántos de estos hechos hemos visto donde esos mismos disparos le llegan a personas inocentes? Yo sé que en este país hay mucha gente que le gustan las armas y le gustaría que pudiera haber más armas y que mucha gente se pudiera armar. Pero creo que este caso, más lo que tuvimos esta semana, a principios de semana en Maipú, creo que fue, no recuerdo muy bien la comuna, con esta persona que también le iban a hacer un turbazo y repele a balazos la situación. Claro, las víctimas están logrando repeler los hechos, pero no olvidemos que esto también ha tenido consecuencias fatales para personas inocentes. Entonces el tema de la utilización de las armas a mí por lo menos me preocupa un poco.
Claro, bien, tú lo dices, Luis, y lo que llama también la atención es finalmente que los comerciantes tienen que armarse para poder repeler este tipo de hechos violentos. Son dos personas que ingresan armadas. La intención principal que tenían, por lo que podemos ver en imágenes, es poder robar las especies del interior de esta joyería que está ubicada en la calle Maipú. Es una joyería que tiene un nombre H&H, está en pleno centro de la ciudad. Ocurre al mediodía, la jornada de ayer, y finalmente esta mujer, esta trabajadora, se transforma en una heroína porque comienza a gritar de manera alarmante. Lo escuchábamos en este registro de las cámaras de seguridad, lo que finalmente termina intimidando, asustando a estos asaltantes, y posteriormente a esto es el dueño quien dispara en al menos 2 oportunidades contra estos asaltantes. Se dan a la fuga en un automóvil, como lo conversábamos recién. Hasta ahora se está trabajando en la investigación de este caso, pero bien tú lo dices, lo que llama mucho la atención es el poder de fuego, Luis, que tienen los delincuentes que actúan incluso a plena luz del día, y finalmente son los comerciantes quienes Rodrigo, tienen que armarse en este sentido para poder repeler este tipo de asaltos, Luis. ¿habían asaltado antes esta joyería? No tenemos esa información por el momento. Sabemos que, claro, esta persona estaría armada, este dueño, porque se trata también de estos botines que son muy preciados por los asaltantes. Hablamos de esta joyería que está en el centro de la ciudad. No tenemos la información si ya se habían registrado asaltos en este lugar, pero como lo conversábamos, es el dueño finalmente que tiene que tener un arma en su poder para poder repeler estos hechos delictuales. Lo que tenemos la información es que percuta 2 disparos en contra de estos antisociales que escapan desde este lugar. No tenemos la información si ya había sido víctima de estos hechos, pero llama mucho la atención y preocupa también a los comerciantes, es que se da a plena luz del día en el centro de la ciudad, y Carabineros continúa llevando adelante esta investigación. Estamos en comunicaciones con la delegación, también con Carabineros, para tener mayores antecedentes de lo que ocurre y cómo sigue adelante también la investigación para poder dar con el paradero de estos delincuentes que finalmente, por fortuna, no logran cometer este ilícito, no logran robar las joyas desde el interior de este local comercial, pero sí se llama mucho la atención y hay gran preocupación por el poder de fuego que tienen estos delincuentes, Luis. Claro, y lo último, Rodrigo, ¿no ha recibido amenazas el dueño de la joyería últimamente, después de este hecho, que habitualmente pasa en este tipo de situaciones cuando las personas han atacado a los delincuentes, después vienen amenazas, cosas así? ¿No le ha pasado eso? Claro, esto sucede el día de ayer al mediodía. Por el momento no está la información de que hayan vuelto o de que haya sido amenazada esta persona en las horas posteriores. Por eso te comento que es parte todavía de una investigación. Estamos en comunicación con las autoridades de esa comuna para poder tener mayores antecedentes. Queremos saber también lo que tú comentabas, si es muy común que se dé este tipo de asaltos armados a luz del día y también en el pleno centro de la ciudad. Esa información vamos a ir recabándola durante la jornada. Por el momento tenemos este video, que es el registro donde se ven a estos 2 asaltantes. Había uno esperando en un automóvil en la parte de afuera. Estos 2 asaltantes ingresan a rostro cubierto, armados. Esta mujer también, esta trabajadora de la joyería en la calle Maipú de los Andes, que finalmente comienza a gritar, repeliendo en parte este robo, y posteriormente es el dueño quien dispara en contra de ellos y se dan a la fuga estos delincuentes. Vamos a quedar muy atentos, Luis, a lo que nos vaya a indicar Carabineros y también las autoridades de la comuna de Los Andes para esclarecer estos hechos que tienen conmovidos también a la comuna de Los Andes por el poder de fuego finalmente que tienen los delincuentes, Luis. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Seguimos atentos a todo lo que pasa en la quinta región. Tú ahí nos vas contando.